Hola, sean bienvenidos a una presentación más del riego en el cultivo de caña de azúcar. Podemos ver una imagen representativa del riego en la zona cañera de Guatemala, representando a la Universidad de San Carlos del CUNSUR, específicamente del Centro Universitario del Sur CUNSUR. A continuación presentaré a los integrantes. Tenemos a Carla Isabel Hernández Castillo, Cristel Iraida Velázquez García, Lady Saraí Benito Alonso, Jorge Daniel Cabrera Roldán, Elmer Eliseo Mayorga Sánchez, Joana Gabriela Ávila de la Cruz. Empecemos. Dice que el riego en la zona cañera de Guatemala es una actividad muy importante. Se desarrolla junto con la zafra en el periodo seco del 15 de noviembre al 15 de mayo, específicamente un año. La actividad del riego se incrementa en la dirección al mar, debido al aumento del déficit hídrico. Decimos que el cultivo de caña de azúcar requiere de un suministro importante de agua durante las primeras fases del mismo que aseguren el óptimo desarrollo vegetativo de la planta y la acumulación de sacarosa de los tallos, por lo cual, si las condiciones de precipitación en la zona no alcanzan los valores óptimos promedio de 1500 milímetros al año, debe disponerse de un sistema de riego. Dice que en el 2000 el área de riego era del 61%, pero en la zafra del 2009 al 2010 llegó a ocupar el 80% en la relación, dando ahí un incremento. Ahí podemos ver unas imágenes sobre el riego en tubos que distribuyen para el crecimiento de la planta. La evolución de la actividad del riego en la zona cañera de Guatemala. En la década de los 90, los sistemas de riego predominantes en la caña de azúcar eran los sistemas por gravedad tipo inundación y aspersión, tipo cañón o goteo. Y a partir del 98 empezaron a surgir nuevas alternativas tecnológicas. Apareció el uso de surcos para regar y también el uso de sistemas de bombeo para derivar agua de la fuente, conducirla por gravedad y regar por aspersión tipo cañón. Los sistemas considerados innovadores, los de mediana presión, conocidos como mini aspersión, y el sistema de baja presión mecanizado, pivote central fijo, han crecido en 38 y 9 veces más en relación con la zafra 2005 y 2006 respectivamente. Decimos que el exceso de humedad en el suelo crea condiciones ideales para la proliferación de malezas muy agresivas que compiten por agua, nutrientes, luz y espacio con la caña, afectando su crecimiento y su población. Por otra parte, impide que la planta pueda absorber los nutrientes del suelo por las raíces, perdiendo su potencial de crecimiento. También influye en la no maduración de la caña, generando un nivel de producción de caña y de sacarosa. También podemos decir que para las zonas planas donde la pendiente puede variar entre 4% y 6%, se realizan zanjas para el drenaje. Podemos ver ahí cómo están metidos los tallos de la planta en pequeños surcos y cómo hay aparatos especializados para regarlas, y podemos darnos cuenta de que cada planta tiene su periodo de maduración y que si este se pasa nos va a dar una mala azúcar y no va a funcionar para las empresas. Buen día, mi nombre es Cristel Velázquez y a continuación tendremos el desarrollo del tema clasificación de los sistemas de riego en la zona cañera guatemalteca. Como primer sistema de riego tenemos un sistema de riego con surcos, el cual funciona a través de dos variantes que son con energía por gravedad y con energía fósil. Para las distintas modalidades para conducción y distribución del agua en parcela tenemos dos modalidades. Una de ellas son con surcos continuos, que funciona de tres maneras. Número 1, tubería en la conducción y distribución del agua. Número 2, con uso de impulsos con tubería PVC móvil. Y 3, con uso de mangas de polietileno en la distribución de agua, que este es un sistema fijo. Como segundo punto tenemos con surcos alternos, el cual también se divide en tres,
que sin tubería la conducción y distribución del agua. Número 2, con uso de impulsos con tubería PVC móvil. Y número 3, con uso de mangas de polietileno en la conducción y distribución. Uso de compuertas es un sistema fijo. Luego tenemos el sistema de riego presurizados, el cual se divide en sistemas de aspersión estacionarios, los cuales son sistemas inmóviles, fijos, que no pueden ser transportados, el cual tenemos 3. Número 1, aspersión alta, tipo cañón con energía por gravedad. Este distribuye el agua a través de hidrantes. Cada hidrante contiene 2 aspersores de alta presión. Número 2, presión alta tipo cañón con energía fósil, el cual es un sistema móvil que funciona con una motobomba y posee entre 2 y 8 aspersores de alta presión. Y el número 3, tenemos aspersión con presión media y con energía fósil, el cual funciona con una motobomba y utiliza entre 20 y 30 aspersores de presión media. Como siguiente sistema, tenemos el sistema de aspersión con desplazamiento continuo, el cual está dividido en ramales desplazables conocidos como sistemas mecanizados, y estos a su vez se dividen en pivotes. Está el pivote fijo, el móvil, el cual el fijo no puede ser movido y el móvil sí puede ser trasladado de un lugar a otro. Número 2, tenemos avance frontal con una ala y con 2 alas. Estos dos sistemas se desplazan paralelamente hacia el área que la persona desee su riego. Y número 3, tenemos el cañón viajero, que utiliza aspersores de alta presión y es un sistema montado sobre un carro que se desplaza con ayuda de un cable y es alimentado por una manguera. Y como último sistema de riego tenemos el sistema de riego con goteo, el cual se caracteriza por distribuir el agua por gotas y solo humedece el área con la mayor concentración de raíces de la caña de azúcar. Su eficiencia en la distribución es de aproximadamente 90%. Mi nombre es Lady Benito y le voy a dar continuidad al tema. Las respuestas de la caña a la aplicación del agua. Se han encontrado respuestas variables con incrementos respecto a no regar entre 10 y 70 TCH. Los incrementos más bajos se observan en suelos franco-limonosos debido a que hay aporte capilar, y las mayores respuestas en suelos con predominio de arena o franco-arenosos. La interacción entre las etapas fenológicas. Esta es alta cuando el corte o siembra se realiza en el primer tercio de la zafra, es decir, del 15 de noviembre al 15 de enero principalmente, en el estrato abajo de los 200 msnm, como consecuencia de que el periodo seco es más largo. En el siguiente cuadro se describen los incrementos de las TCH respecto al testigo sin riego, producto de los resultados obtenidos de la investigación experimental realizado en el estrato bajo. La sensibilidad de la caña de azúcar al déficit hídrico. Se consideran las siguientes etapas. Iniciación o preparación, que tiene una duración de 45 días. Elongación o rápido crecimiento, que dura aproximadamente 6 meses. Estas etapas son las más sensibles al déficit hídrico, por lo que deben ser prioridad 1 para la aplicación del riego en cada uno de los periodos de corte y así llevar a cabo el objetivo principal. En cortes o siembras del primer periodo de zafra y el segundo, los efectos son más evidentes cuando incide el fenómeno conocido como ENSO, en su fase cálida principalmente. Este fenómeno causa un retraso en las lluvias que puede llegar a inicios de junio en el estrato bajo y litoral. El riego precorte se da principalmente cuando el invierno termina a mediados de octubre. En este caso, el riego precorte deberá realizarse en la segunda quincena de octubre y noviembre, los cuales son necesarios hasta 30 días antes del corte. La actividad del riego es rentable. Su variabilidad dependerá de los siguientes factores: costo de la aplicación del agua, cantidad de agua a aplicar,
precio de campo de las toneladas de caña. En condiciones de suelo con vetas de arena, la respuesta de la caña de azúcar al riego precorte es altamente significativa. Muy buen día, mi nombre es Jorge Daniel Cabrera Roldán y en este momento les voy a compartir un poco acerca del proceso de planificación del riego de la caña de azúcar. Este proceso se determina a través del método deductivo y de esta forma de planificar permite priorizar y optimizar el uso del agua. La secuencia de planificación se describe en la siguiente figura que tenemos ahora en pantalla, que es un proceso de planificación del riego bajo las condiciones de la zona cañera guatemalteca. Tenemos desde la definición del estrato altitudinal hasta la definición de la forma de operación del sistema de riego paso a paso como un proceso de planificación, la definición del periodo de zafra a regar por tercios, la definición del tipo de riego y podemos ver también la parte donde dice definición de la demanda climática. La definición de la demanda climática se determina a través de la evapotranspiración de un cultivo de referencia ETO. ETO es un parámetro relacionado con el clima que expresa el poder evaporante de la atmósfera. Ya teniendo este proceso de planificación de riego, podemos pasar a la siguiente tabla que tenemos ahora en pantalla, donde podemos ver en la parte de arriba podemos ver los meses del año y en la parte de abajo podemos ver el tipo de riego. Y comenzamos con el riego postcorte, donde podemos ver en negro el número de días del riego y en color rojo podemos ver los tercios de riego, el primer tercio de riego, su cantidad de días, segundo tercio de riego y su cantidad de días y así respectivamente. Luego pasamos al periodo de lluvia, que lo tenemos en verde, donde podemos ver una canícula, que la canícula es la temporada del año en la cual el calor es más fuerte y aún estando en periodo de invierno puede que no lluevan en esos días de canícula. Luego del periodo de lluvia pasamos al riego precorte, donde podemos ver también en color negro los días de riego. Y ya viendo esto podemos pasar a la siguiente tabla, que es la duración de cada etapa fenológica a regar. La etapa fenológica de la caña de azúcar en condiciones de la zona cañera guatemalteca es la que estamos observando en este momento y podemos ver su duración de cada etapa fenológica desde la iniciación hasta su maduración con sus respectivos días y el acumulado en la tabla. Este ensayo es en un área lisimétrica, Estación Experimental Sanjicaña 1997, y como nota tenemos que saber que la duración de las etapas fenológicas es variable en función de la variedad, número de cortes y estrato altitudinal. Luego de ver esta tabla podemos pasar a lo que es la capacidad del suelo para retener agua, ya que cada suelo es diferente para la retención de agua y su capacidad de retenerlo. Podemos ver en el eje Y los milímetros de capacidad de retención de agua por centímetro de suelo. Y en el eje X, en la parte de abajo, podemos ver el tipo de suelo. Y vamos a tomar como ejemplo la arena. Y lo que vamos a hacer es ver en la gráfica que tenemos dos líneas azules. La línea superior tiene la sigla CC, que es la capacidad de campo, y la línea azul inferior es PMP, que es el porcentaje de marchitez permanente. Entonces, en las flechas rojas y con el número que tienen a la par es la capacidad de retención de agua que tienen en milímetros por centímetro de suelo. Entonces, como ejemplo, la arena tiene 0.71 milímetros de capacidad de retención de agua por centímetro de suelo, y así podemos ir viendo cada tipo de suelo respectivamente. Estos valores medios de capacidad de retención de agua de los suelos son de la zona cañera guatemalteca según su clase textural. Espero que les hayan servido estas tablas y eso es todo. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Sergio Mayorga y a mí me corresponde compartir un poco sobre la operación del sistema de riego. Bien, para iniciar cabe recalcar de que se suelen utilizar sistemas de riego móviles, generalmente debido a su facilidad de poder ser movilizadas o trasladadas, y esto hace que puedan operar en frecuencias fijas.
También existe la otra selección de sistema de riego que puede ser con frecuencias libres, tales como los aspersores estacionarios fijos y los aspersores estacionarios temporales. En Guatemala se suele utilizar más el de frecuencia fija, pero en el futuro los sistemas que serán más utilizados podrían ser los de frecuencia libre, debido a que estos permiten una agricultura de precisión. Muy bien. Las operaciones del sistema de riego son un factor importante a considerar en la planificación para la selección del sistema de riego a utilizar y define el cómo regar. Seguimiento de la planificación del riego según la forma de operar el sistema. Existen dos sistemas, los cuales son de frecuencia fija y de frecuencia libre. A continuación veremos una tabla de las ecuaciones de cada una de ellas para definir el cómo y cuándo regar. Muy bien, en la frecuencia fija dice ser el balance hídrico no dinámico con parámetros de suelo, caña y clima fijos. Y la frecuencia libre es el balance hídrico dinámico con parámetros de clima en tiempo real, suelo y caña fijos en cada etapa fenológica. Bien, ahora veremos las ecuaciones. ¿Cuánto regar por cada 20 centímetros de profundidad? En cuanto a la frecuencia fija, Lara, que es la lámina en agua rápidamente aprovechable, es igual a LA por dpm, donde LA es la lámina de agua aprovechable en milímetros y dpm es el déficit permitido de manejo, de que este suele ser dimensional y es fijo cuando se trata de la frecuencia fija. Ahora, cuando regar en cuanto a la frecuencia fija, que se puede que se puede llamar por sus acrónimos IR, que sería igual a la Lara debido a la evapotranspiración por la constante de altitud de la caña a evapotranspirar. Ahora, en cuanto a la frecuencia libre, podemos distinguir el cuánto regar con la ecuación de Lara es igual a LA por dpm, en la cual el dpm suele ser de 0.2 a 0.3 cuando exista un 0.8 a 0.7 de humedad residual. Muy bien, ahora, ¿cuándo regar en cuanto a la frecuencia libre? El Lara al finalizar del día es igual al Lara al iniciar del día más la sumatoria de T a 1 hasta n cantidad de T por la precipitación más el riego menos la evapotranspiración de un cultivo de referencia por la constante de altitud de la caña a evapotranspirar. Muy bien, a continuación veremos una tabla sobre los factores de LA y Lara en cuanto al sistema de frecuencia fija. Como podemos observar, aquí están los valores, los cálculos y resultados de cada una de las cosas que nos piden, en los cuales tendremos que utilizar las ecuaciones vistas en la figura anterior. Esta es la parte 1 de la tabla de frecuencia fija y esta es la parte 2, donde podemos ver cómo se distingue el riego durante las distintas etapas, las cuales son iniciación, macollamiento y la elongación, y la cantidad de días utilizados, y donde veremos el cómo, cuánto y cuándo regar. Ahora hablaremos sobre la frecuencia libre. La frecuencia libre suele utilizar la información meteorológica para facilitar el manejo y economizar en cuanto al sistema de riego. Para ello se utiliza la ecuación 4, que sería Lara al finalizar el día es igual a Lara al iniciar el día más la sumatoria de T igual a 1 hasta la sumatoria hasta T igual a N, donde por la precipitación más el riego menos la evapotranspiración de un cultivo de referencia por la constante de altitud de la caña a evapotranspirar. Y en la tabla se ve un ejemplo de cómo utilizar cada tabla, o sea, se ve un ejemplo de cómo utilizar dichas ecuaciones según los datos proporcionados en esta tabla, y se puede ver el resultado de dichas operaciones. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Mi nombre es Gabriela Ávila y a mí me tocó impartirles el tema de control de la humedad en el suelo. Es una alternativa importante para realizar controles en la aplicación del riego, distribución del agua a nivel de parcela y ajuste a las frecuencias de riego en las etapas macollamiento y elongación.
especialmente en sistemas de riego que operan con frecuencias fijas. También es buena opción para ejecutar el balance hídrico con sistemas que operan con frecuencias libres. La medición de la cantidad de agua en el suelo se puede hacer con métodos directos e indirectos, y ahora veremos las definiciones de cada uno de ellos. Bueno, el método indirecto es en la medición con uso de instrumentos. Bueno, el método indirecto principalmente se basa en usar instrumentos tales como el tensiómetro y sensores de matriz granular, GMS, y estos se encargan de medir el potencial mátrico y la sonda de neutrones que utiliza fuentes radioactivas. El método directo es el método gravimétrico, volumétrico y determinación al tacto. Bueno, el método de determinación al tacto es el más antiguo y el más sencillo. Puede ser eficaz cuando la persona que lo realiza tiene experiencia. Bueno, el método básicamente consiste en inspeccionar el suelo de forma ocular y al tacto de muestras del suelo de la zona y de la zona radicular extraída con barreno. El método gravimétrico y volumétrico, bueno, este método es el más exacto de todos, pero tiene ciertas desventajas. Una de ellas puede ser de que requiere mucho tiempo y es muy caro, y es destructivo cuando se muestrea constantemente un mismo punto. Bueno, en esta figura tenemos la relación masa-volumen y la determinación de la humedad gravimétrica y volumétrica del suelo con fines de calibración de métodos indirectos. Bueno, como podemos ver, la fórmula de humedad gravimétrica es igual a masa de agua dividido masa de suelo, que sería igual a peso de suelo húmedo por peso de suelo seco dividido peso de suelo seco. Bueno, y en humedad volumétrica es volumen de agua dividido volumen total. Los criterios técnicos importantes en la utilización de métodos indirectos pueden ser selección del sitio, rango o intervalo de humedad que se desea manejar, el método indirecto a utilizar. Bueno, este método, esta figura es un método creado por Palacios Vélez en 1966, y esta es una aplicación de ese método, que pues es la conversión de valores de presión o tensión en el suelo a porcentajes de humedad gravimétrico. Y en esta figura podemos ver que T es tensión del suelo en atmósferas, PS es porcentaje de humedad, N, K y C son constantes que están en función de las características físicas del suelo. Y en esta figura podemos ver una aplicación de este método. Gracias.